Es el momento en que los profesores y alumnos de la Academia de Emprendedores les cedemos la palabra a esos profesionales que admiramos para compartir experiencias, actualizar conocimientos y construir el futuro. Esto es Vanguardia ADEM Latam, con la profe Caro Hidalgo. Hoy en Vanguardia tenemos a una persona que suma más de 5 millones de seguidores en sus redes. Es un fenómeno precisamente por lo vanguardista de su contenido. Fusionó lo que es la cocina con la ciencia. Sus mensajes destacan por ser cercanos, por ser claros y lúdicos. Ha ganado premios de gastronomía, lo llamaron de la FAO para colaborar y en 2023 publicó su libro que es éxito de ventas hasta hoy. De hecho, lo está relanzando. Sin embargo, dice no declararse famoso, a pesar de que los números indican lo contrario. Su éxito es un ejemplo inspirador para otros profesionales. Un chef puede ser también científico, un educador puede emprender en redes, un influenciador puede tener impacto social positivo. Le damos la bienvenida al chef Heinz Wood, más conocido como @soyciencia-y-cocina. Ahora sí, Heinz, bienvenido a la Academia de Emprendedores. Muchas gracias nuevamente, Carola. Oye, Heinz, tu marca Soy Ciencia y Cocina, o Ciencia y Cocina, sé que le llamas de ambas formas, nació prácticamente por accidente en redes sociales hace un tiempo y hoy día, lo decíamos al comienzo, es un fenómeno que ya suma mucho más de 5 millones de seguidores. ¿En qué momento tú te diste o se te prendió la ampolleta, dijiste que esto podría convertirse en un verdadero emprendimiento y no solamente en un hobby? Algo hablamos antes de entrar al estudio, pero quiero que se lo cuentes hoy día a los emprendedores que nos escuchan. Claro, o sea, todo esto partió como una pasión, porque el conocimiento científico de la ciencia y la cocina siempre fue una pasión de curiosidad. Porque claro, a todos nos gusta algo y todos tenemos una profesión y todos tenemos un hobby. Y en caso, mi hobby personal, aparte de ver películas y otras cosas, me gustaba mucho estudiar porque quería entender el conocimiento de la cocina desde un punto de vista científico. O sea, cuando un día estudiando me di cuenta que las moléculas y las reacciones físico-químicas te explicaban cómo funcionaba la cocina, ahí se me abrió un mundo nuevo y empecé a investigarlo por un tema de placer y una vez más por un tema de pasión, sencillamente. Y claro, después de acumular mucho conocimiento empecé a divulgarlo solo porque creía que esta información era valiosa para todas las personas, pero apuntaba principalmente al cocinero profesional, ya sea al estudiante de universidad, institutos o liceos, o al cocinero que trabajaba ya en restaurantes, hoteles y demás. Porque quería enseñarles que esto era valioso para entender su cocina del día a día. Y así, gratuitamente. Y obviamente, esta información empezó a sonar en el oído de la gente, pero también en el oído de la gente de casa. O sea, llámese la dueña de casa, el aficionado, el amateur, el que le gustaba comer, el foodie. Ahí empezó a salir todo esto. Y obvio, y después esto empezó a crecer los números, porque empecé empecé en blogs, después fue evolucionando a las redes sociales de hoy en día. Y ahí las redes sociales empezaron a crecer de manera disparada. Y yo le decía, interesante. Me comparaba con otro y decía, hay gente que vive de esto, me parece muy interesante. Perdón, ¿de qué año estamos hablando? Ahí estamos hablando del año 2016 aproximadamente. ¿Ya? Y ahí ya tenía, no sé, 100.000 seguidores. Y claro, creo que era bastante ya para la época, pero para mí una responsabilidad. Y después, claro, me empezaron a llamar marcas, pero al principio me llamaban como un influencer más, diciendo, oye, mira, tienes muchos seguidores, no sé, publicita este producto, di que es bueno. Y decía, mira, si no puedo educar con el producto, no lo voy a hacer. Y rechazaba esa información. Y claro, mi señora se enojaba conmigo, me decía, ¿cómo rechazas eso? Que yo decía, es que yo no soy una persona, tampoco es que sea como, no me quiero vender. No, simplemente decía que si yo no puedo educar, no lo voy a hacer. Siempre fui como fiel a mis principios. Y después ya me empezaron a llamar otros diciendo, oye, que nos gusta lo que tú haces y queremos que eduques con nuestro producto. Y ahí lo hacía como, qué genial, porque tenía mi trabajo y eso era al buen chileno uno decía, lucas extras. Un pololito. Claro. Y ahí empezó a crecer un poco todo esto. Ahora, claro, ¿cuándo explotó esto en verdad? Cuando, además de que seguía creciendo, yo a la gente sentía que, obviamente, muchos entendían lo que hacía, pero no todos lo entendían de una manera como sustancial, porque muchos decían, ¿pero qué eres tú? ¿Eres un chef o un científico? Decía yo soy un cocinero, lo que hago es ciencia en la cocina. Entonces, desde que empezó un nuevo formato de videos, y ahí está el accidente que mencionabas, yo dije, esto que hago es ciencia y cocina. Y por eso cuando en el primer video
relanzamiento del nuevo concepto de videos dije, esto es ciencia de cocina, Explotaste. explotó, la gente lo entendió y listo. Y obviamente entonces al principio uno lo hacía todo solo, como circo pobre, o sea, uno editaba, grababa, subía. Y claro, al principio era emocionante, pero después decía, oye, pero mi trabajo, la demanda, lo que a todos nos pasa. Y obvio entonces... ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Cómo te llamabas antes? ¿Ciencia y cocina? O sea, antes era Heinz Booth, conocimiento culinario. Era así. Después Heinz Booth, ciencia culinaria. O sea, fue como cambiando. Pero siempre con tu nombre. Claro, porque mi intención siempre era, o sea, que si uno quería como pensar en el conocimiento de la cocina, pensar un poco en mi nombre. Ahora, claro, sé que mi nombre no es muy fácil de pronunciar. Yo digo... Y se podía asociar al ketchup fuera de... Claro, yo digo, acuérdense de mí con el ketchup. Pero obviamente hoy en día la gente no me dice por mi nombre. En la calle me dicen, el Ciencia y Cocina. Ciencia y Cocina. Exacto. O el Don Ciencias, o el profesor Ciencia y Cocina. Ahí agradezco mucho esa cosa. Pero en el fondo, esa es como la larga historia bien resumida, de que en el fondo, claro, por la demanda que empezó a tener todo esto, donde me di cuenta que, wow, tengo mucha demanda, pero donde en un momento todo se equilibró, como la ciencia y la cocina se equilibró, o como una buena mayonesa, donde el equilibrio de agua y aceite es esencial. Además de esta demanda de las redes sociales, empezó a crecer mucho la demanda, digo yo, del mundo real. Que significa como las redes sociales no dejan de ser un currículum abierto para todas las personas, empresas y entidades, ahí me empezaron a contactar muchísimo de universidades, de entidades académicas, de ministerios, tanto en Chile como en el mundo. Entonces, porque decían, oye, lo que tú haces es súper interesante, quiero que lo vengas a educar a mi universidad, quiero... Se te abrió otra línea de negocio al final. Claro, o sea, quiero que venga aquí con el equipo de investigación, oye, te queremos contratar para que nos asesores en el diseño de un nuevo producto. Entonces, todo esto empezó a crecer y hoy en día, claro, ya renuncié a mi trabajo, hace 3 años que me dedico a esto. Capitalizas finalmente como ciencia y cocina. Claro, pero siempre, como digo yo, increchendo. Claro. Porque al principio uno, claro, siempre hacer un cambio de decir renunciar a mi trabajo para hacer esto, uno siempre lo hace con miedo. Y lo hice con miedo independiente de que estaba creciendo, porque uno siempre ha pensado que las redes sociales no dejan de ser algo evanescente, no dejan de ser algo de una epifanía, porque el día de mañana, digo yo, si alguien apaga el switch y se apaga internet, Desapareciste. desaparecen las redes sociales y uno ¿qué va a hacer? Vamos a volver al teléfono. Y entonces por eso digo, me gusta mucho el mundo virtual, pero me gusta más el mundo real, porque también estar en contacto con las personas, hacer seminarios, hacer congresos, capacitaciones, charlas, clases, eso me emociona mucho. Entonces es interesante que la gente, y sobre todo las entidades que me llaman, confíen mucho en este conocimiento, Sin duda. porque una es más diferencia, más que nada el conocimiento en general, y eso es lo interesante, porque al final la cocina todos la entendemos, pero esto es una manera diferente de comprenderla que llega incluso hasta la academia. Me quitaste las palabras de la boca para la siguiente pregunta porque precisamente quiero hablar de la diferenciación. Tú ya nos quedó más que claro cómo lo haces, pero hoy día, ¿qué consejo también le podrías dar a un emprendedor que está buscando destacar en este mercado que está lleno de competencias, que está lleno de todos? Hoy día son todos creadores de contenido, hoy día son todos marqueteros, hoy día son todos influencers y coach y cosas por el estilo. ¿Cómo la digitalización está a la orden del día además? ¿Qué consejo le podrías dar tú al emprendedor que nos está escuchando que debiera tomar para poder destacar en este mercado tan lleno de todo? O sea, como cualquier lección de emprendimiento, ya sea, aunque coloques algo físico o algo virtual, siempre uno primero tiene que hacer una investigación de mercado. Puede ser muy sencilla o externalizada, pero siempre hay que investigar. Entonces, a ver, cuento corto, si uno quiere dedicarse a las redes sociales, claro, uno puede decir, yo sé mucho de libros, por ejemplo. Ya, pero si tú googleas e investigas las redes, vas a encontrar mucha gente experta en libros. Y llevémoslo a lo nuestro, o sea, si tú quieres enseñar cocina, hay mucha gente enseñando recetas allá afuera. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que, claro, siempre hay competencia en algo, pero si tú quieres destacarte por sobre el resto, tienes que ver la manera de hacerlo diferente. Y la manera de diferenciarte, la respuesta no está inmediatamente. O sea, siempre la diferenciación es como tu filosofía, tu concepto de decir, tengo que hacer algo diferente, pero en ese momento no sabes qué. Claro. O sea, uno puede decir, no hay nadie enseñando con orejas de Mickey Mouse, estoy empezando. Y me pongo orejas de Mickey Mouse a enseñar a cocinar. Pero bueno, tal vez esa diferenciación tampoco sea atractiva para la gente. Entonces, uno tiene que entender eso también. Porque, otro ejemplo, si yo quiero poner un local de completos, físicamente,
primero sabemos que al chileno le encanta comer los completos, o sea... Ya hay una afinidad con tu mercado. Entonces, claro, entonces si quieres colocar un local de completos que te vaya bien, claro, tú puedes hacer lo que hace el resto y te va a ir medianamente bien. Pero si quieres que te vaya mejor y sobre todo llamar la atención, igual hay que hacer algo disruptivo. Sin duda. Pero también que la gente lo pueda comprender, o si no lo sabe, tienes que ver la manera de educarlo en esto. Entonces, en mi caso, claro, la ciencia de la cocina no era lo que se hablaba de manera masiva, digamos. Entonces tuve que explicar desde las bases hasta hoy en día, y creo que recién después de, no sé, sin mentir, 10 años que vengo haciendo esto, porque antes era una pasión para mí, recién la gente lo entendió ahora. Y obviamente debido a este crecimiento, pero insisto, fue porque desde el inicio tenía claro que hay que hacer las cosas de una manera diferente, disruptiva, pero también no deja de ser un ensayo y error. Porque al principio, si haces algo y no te funciona, tienes que analizar por qué no te funcionó y después ver qué cambiar sin perder tu identidad. Y de esa manera fue como se me fue saliendo, y hoy en día sé que por lo menos es un modelo que funciona, pero siempre tengo que entender que no es algo muy eterno esto, o sea, de largo plazo. Siempre hay que estar constantemente innovando. Te tienes que reinventar en algún momento. Y me da risa porque se me adelanta todas las palabras y las preguntas, es como que tuviera el guión conmigo. No, te iba a hablar precisamente, te iba a preguntar más bien de los porrazos o comillas fracasos, porque en el emprendimiento existen, son pan de cada día, digamos, de repente estos porracitos, pero que nos enseñan. ¿Tú recuerdas alguno con algún especial cariño, por así decirlo, que fue o que fueron fundamentales para tenerte hoy día aquí sentado en la radio, relanzando tu libro con más de 5 millones de seguidores? O sea, yo creo que, como todos, tuve esa pasión por emprender, y recuerdo muy bien un emprendimiento que hice mi investigación y tal vez en ese momento no existía en Chile. Y a ver, los cocineros usamos una herramienta que es esencial, que es el cuchillo. Y yo, antes de dedicarme a esto, dije, ya, voy a abrir mi propia empresa de afilado de cuchillos. Y así se llamaba, Afilados. Ahí, y obviamente yo ya me preguntan, ¿a qué te dedicas? A afilar. En el fondo, en Chile no es muy bonito decir eso. Es que eso me pasa. A pesar de que viva en Chile, aún no comprendo bien los chilenismos. Entonces, me pasa siempre en las redes. Pero claro, puse ese emprendimiento. Por eso tienes editora ahora. Claro. Mi pregunta fue como disruptivo e innovador en ese momento. Porque claro, o sea, era un que iba a tu domicilio, retiraba tus cuchillos, los dejaba como nuevos y te lo iba a dejar. Era casi como un Uber de cuchillos. Claro. En ese momento. Sí, como todo que, tú mismo. Todo. Claro, lo hacía todo yo mismo. Después, claro, tuve una persona que me ayudaba y me iba bastante bien. Pero me di cuenta que fue demasiado trabajo y al final, o sea, invertía tanto tiempo en dejar tan bien un cuchillo. Mucho por poco al final, ¿no? Y al final terminó no siendo sostenible. Entonces, eso duró un año y después de un año dije, bueno, recuperé la inversión por lo menos, que fue lo importante, pero que fue una bonita manera de emprender, sobre todo para entender que el emprendimiento también hay que hacerlo legal, porque fue todo tributario, con iniciación de actividades. O sea, a mí me gusta hacer las cosas bien. Y yo siempre por lo menos insto a cualquier persona que hay que hacer las cosas bien y legal. O sea, a modo de ejemplo, muchos influencers de hoy en día tienen que declarar en el servicio de impuestos internos. Claro. Y yo soy uno de ellos. O sea, que emitas tus boletas de honorario, aquí no hay nada de amiguismo, de que deposítame No hay nomás. chanchullo, no hay chanchullo. Es que es el tema. Entonces, al final, todo lo que haces tiene que estar respaldado y también, de alguna manera, legalizado, porque, lo quieras o no, no deja uno de pertenecer a un país, y como todo habitante de un país, hay que pagar impuestos. O sea, no nos podemos librar de eso, es parte de... Pero siento que es importante tributar y sobre todo mantener esa línea de lo legal, porque siento que eso también habla muy bien de cómo es uno, porque no queremos saltar pasos. O sea, sé que considero que saltarse un paso no es bueno, pero y una vez más, si uno no sabe cómo hacerlo, ¿yo qué hice? O sea, yo soy nulo para hacer factura, pero contraté a una persona que me enseñara y hoy día tengo un contador que trabaja conmigo. Entonces, Todo en orden. eso es importante. O sea, yo creo que uno tiene que saber cuándo pedir ayuda y saber cuándo legar, mejor dicho, ciertas cosas que uno no sabe. O sea, como ejemplo, si yo quiero abrir un restaurante chino, claro, yo sé muchos restaurantes, he asesorado mucho, pero no soy experto en cocina china. Voy a contratar a un chef chino que me enseñe a cocinar o capacite a mi equipo y ahí voy a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es importante. Y el ejemplo culinario, claro, se entiende muy bien, pero esto aplica a cualquier concepto. Cualquier emprendimiento. Oye, Heinz, bueno, algo mencionaste delante, pero me da la sensación de que has rechazado muchas propuestas que
económicamente, financieramente, te podría haber ido muy bien. Hablamos, invento, no, de verdad que no tengo idea, pero probablemente un programa de televisión, alguna participación en algún reality, ahora que están tan de moda los de cocina. Liderar Academia de Emprendedores. Claro. No. Has rechazado estas propuestas que desde el punto de vista financiero podrían haber sido súper favorables. Algo nos mencionabas de cómo tomabas esas decisiones, pero más allá de eso, ¿qué consejo le darías a quienes temen decirle que no a una propuesta de ese tipo por miedo a perder alguna oportunidad? Yo creo que a todos nos pasa eso. Tienes como el pro y el contra. Porque en el fondo, o sea, cuando uno empieza a emprender, o sea, ejemplo, porque voy a dar un ejemplo de emprendimiento, o sea, que quizás se ocurre mucho en nuestro rubro. La banquetería. Banquetería, llámese que tú me contratas para hacerte, no sé, un coffee break, un bautizo, no sé, un cumpleaños. Esas cosas que hoy día la gente está delegando mucho y eso está muy bien. Y claro, entonces uno al principio parte pequeño, con su propia cocina. Ya, mira, necesito 50 sándwiches. Ok, hoy necesito esto. Entonces al final empiezan a llegar tanto los pedidos, tantas las demandas que uno dice, ya. Pero al final es un alto costo psicológico y uno simplemente no tiene tiempo para hacer esas cosas. Entonces primero uno tiene que tener claro hasta dónde puede llegar. Y en el caso, claro, de las redes, a veces llega mucha oferta interesante diciendo, oye, te pagamos X millones, y pagan millones muchos, por publicitar esto. Y al final, uno tiene que entender que, por lo menos en mi caso, y lo que siempre recomiendo, uno tiene que ser de una línea. O sea, primero, si a mí me siguen, es porque la gente va a aprender conmigo, claro, voy a enseñar estos conceptos de ciencia de cocina, pero si el día de mañana me ven publicitando neumáticos, o me ven publicitando un accesorio de belleza, no sé, unas cremas para el cuerpo. O sea, no eres tú, finalmente. Uno es ser humano, pero yo no me dedico a eso, ¿se entiende? Entonces, constantemente me llegan muchas ofertas, no sé, y no quiero herir el sentimiento de nadie, no sé, de casas de apuestas, de casinos, de casinos de juego, de hecho. Porque claro. Hay casinos de comida. Entonces, no, claro, de casinos de apuestas, que hoy día están muy potentes. Sí, y mucha gente, moda. E insisto, pagan extremadamente muy bien. bien. Pero una vez más, eso no va con mi línea. Porque yo, lamentablemente, estoy rechazando constantemente porque digo, a ver, no va con mi línea, no va con mi estilo, porque obvio, podría aceptarlo un día, me van a pagar, pero también voy a perder por otro lado la credibilidad. Entonces, en mi caso, como yo me dedico a la entrega del conocimiento, lo que menos puedo hacer es perder la credibilidad. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, uno tiene que saber cuándo decir que no, pero siempre pensando en las decisiones a un largo plazo. Claro. Porque el problema de muchos, pensamos en un corto plazo. Entonces, yo creo que, sobre todo en cualquier concepto, incluso uno partiendo, siempre pensar en un mediano a largo plazo, porque esas decisiones en verdad marcan, y uno, pues, hoy en día, yo no me arrepiento de haber rechazado todas esas cosas. O sea, es más, la gente lo agradece, y sobre todo quienes me rodean, dicen que bueno, porque ese es tu estilo, y más que nada marca tu diferencia. Y por eso siguen ahí. Eso es lo importante. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Te tiraste 100% por el lado del emprendimiento? O, por ejemplo, si viene una empresa grande que yo te veo muy, por ejemplo, en Notco. Bueno, trabajé ahí yo. Pero que te dejen y te contraten. ¿Tú como que estás abierto a seguir en el camino como del emprendimiento o podrías aceptar eventualmente alguna oferta de trabajo interesante? Bueno, pues, dato, trabajé ahí y hicimos una muy buena experiencia. Pero claro, ahora, poniendo el escenario que existiera otra empresa similar y me contratara, yo siempre que he dicho jamás voy a hacer esto, termina pasando después de un tiempo. No sé por qué. No digas de esta agua no beberé. Claro. Pero, ¿qué pasa? Claro, muchos años, prácticamente todos los años anteriores que trabajé en hoteles y restaurantes alrededor del mundo, siempre fui un empleado. O sea, trabajaba para una empresa, para un jefe, y me gustaba la experiencia, no lo negaba. Y claro, y esto de cuando salió esta oportunidad de emprender, o sea, cuando emprendí con el ejemplo anterior de los cuchillos, claro, o sea, era un trabajo aparte. Porque si me iba bien, dije, ya voy a renunciar todo y me quedo con esto. Entonces, por fortuna, mantenía mi otro trabajo. Pero no me cierro totalmente a la opción, pero si me preguntas, hoy en día, gracias a esta estabilidad y sostenibilidad que he logrado con este emprendimiento de ciencia y cocina, claro, o sea, tendría que ser una oferta extremadamente buena como para renunciar a eso. Exacto. Pero también, si yo acepto trabajar para X empresa, también tengo que entender que debo de continuar con esto, tiene que haber cierto equilibrio. Entonces, si el día de mañana alguien llega, ok, nos sentaremos a discutir y a conversarlo, pero manteniendo este concepto. Porque una vez más, como dije antes, las redes sociales siguen siendo potentes hoy en día, pero cada vez se van
diseñando nuevos conceptos, diferentes maneras de compartir. Tal vez el día de mañana usemos gafas de realidad virtual, no lo sé. Y yo voy a buscar la manera de adaptarme a eso. Y si no, bueno, siempre abierto, pero por el momento ahora me siento muy cómodo con toda la demanda y responsabilidad que significa estar emprendiendo de esta manera. Heinz, tienes tu cuenta de Instagram, haces consultorías, haces talleres y además en mis manos tengo la nueva edición de tu libro. Lo lanzaste en 2023, pero una editorial muy inteligente te pescó y te dijo vamos de nuevo y hagamos esta preciosura de libro, pero de verdad está maravilloso. Cuéntame qué significó este libro para ti, qué significa hasta el día de hoy y qué te parece que te reconozcan en la calle y te paren y te pidan la firma del libro. Bueno, y como mencionaste al principio, o sea, yo no me considero una persona famosa. Aunque claro, muchos me lo dicen y tampoco lo quiero decir como que el humilde. No, o sea, es que yo siempre cuando hablo de fama, no sé, me comparo con la fama, no sé, de un futbolista, de un cantante urbano que le dicen hoy día, de, no sé, de un actor. O sea, porque ahí, claro, son celebridades de que ni siquiera pueden salir a la calle, en muchos casos. Entonces, lo que pasa en mi caso, claro, sí, podemos decirle fama por todos sus nombres, pero cuando la gente, no sé, voy caminando en la calle o voy a un lugar a tomar un café, lo que sea, y me encuentro con la gente, o sea, la gente siempre tiene ese respeto hacia mí, porque dicen, oye, me encanta tu contenido, oye, te puedo pedir una foto, me puedo fotografiar esto, pero siempre con ese concepto de respeto. Y yo creo que se ha logrado hacer eso porque si me preguntas, en el mundo de las redes sociales, si hay algo que cuesta más que crecer, cuesta ser una comunidad sana. Sí. Y en mi caso siento que es una comunidad muy sana y respetuosa. Porque yo insisto, lo que yo enseño es información, pero no es nada absoluto. La ciencia no busca el absolutismo. Entonces se ha dado ese concepto y la gente entiende que cuando yo enseño algo, por ejemplo, puedo enseñar una receta, esa receta no significa que es la receta única o la receta perfecta. Yo jamás voy a usar esas palabras. Yo enseño un estilo que así te gusta, si te gusta a ti, bien. Y si no te gusta, bien, pero ya te informé. Y aparte yo invito a que toda la gente también comparta, yo lo hago de esta manera, entonces se genera esa comunidad. Haters siempre van a haber, porque así son las redes sociales, pero siempre quedan cubiertos detrás de tantos buenos comentarios. Entonces eso por un lado. Y el libro, en este caso, claro, o sea, yo aprendí gracias a los libros, porque de chico leía muchos libros, enciclopedias, libros de física, de química, crecí y seguía leyendo. Yo, claro, como joven, claro, carreteaba como muchos, pero también me encantaba leer. O sea, pero yo no leía novelas, o sea, mucha gente, o sea, ni siquiera leí El Señor de los Anillos, me encanta la película, pero no he tenido el tiempo de leer el libro. Pero yo leía muchos libros de teoría, me encantaban. Y hoy entonces, como gracias a los libros aprendí toda esta parte científica, yo siempre dije, me gustaría de alguna otra manera devolver esa mano. Pero, ¿con qué me topaba? Y ahí también usé ese concepto de diferenciación. Si pensamos en un libro de cocina, claro, o sea, tú piensas en un libro de recetas. Recetario, claro. Y hasta el día de hoy se siguen haciendo y está bien que se hagan, porque todos queremos un libro de recetas para inspirarnos en qué cocinar en el día a día. Pero yo quería hacer un libro de cocina, pero con esta información. Y había libros que hablaban de ciencia en la cocina, pero que eran escritos por científicos, que por fortuna hoy en día son amigos míos, pero son libros que no fueron escritos pensados en un cocinero, sino pensados en contar esta teoría muy interesante para el área científica. Entonces siento que este libro, y por lo que he investigado, es el primer libro que habla de ciencias escrita por un cocinero para cocineros. ¿Y le vas a dar un hermanito a ese libro o se queda el librito solo? Bueno, entonces, eso es interesante el proyecto. Como al libro le ha ido muy bien, y gracias a que estoy con una editorial ahora, que siento que es un muy buen apoyo, porque al principio lo hice independiente y uno tiene que aceptar esas oportunidades, y creo que fue una buena decisión. Obvio, se vienen más tomos, o sea, se vienen más ediciones. Entonces, más ciencia y más cocina. Entonces, actualmente, spoiler, está en proceso el libro, se va a lanzar el 2026. ¿Y cómo se va a llamar? Porque este libro, el primero, habla de lo esencial de la ciencia y la cocina. Esto es ciencia y cocina. Claro. Lo básico esencial que todos quienes cocinan debieran saber para comprender mejor los alimentos y sus técnicas gracias a la ciencia. Claro, entonces este libro te habla de lo básico, lo esencial para comprender una base de todo, del mundo dulce y del mundo salado. Ajá. Y mi intención después es hacer libros de especialidades. O sea, quiero hacer un libro que hable solamente de carnes. Perfecto. Otro solo de vegetales. Otro solo de panadería.
pero el que se está horneando ahora, que está en pleno proceso, se va a llamar Laboratorio de Pastelería. Exclusivamente la pastelería. Si este es precioso, el de pastelería con los colores y todo debe ser, pero maravilloso también va a quedar. Entonces, ese el proyecto me tiene muy emocionado y obviamente, o sea, otra parte de este concepto de emprendimiento de la marca, donde a través de los libros podemos generar esto y una vez más es un aporte. Yo siempre lo veo como que si hago algo tiene que aportar algo. En este caso, aporta conocimiento de manera entretenida. Heinz, nos quedan de verdad segundos, 1 minuto máximo, y tengo 2 preguntas, a ver si alcanzamos con este desafío en tan poquito tiempo. La La respondo primera, como tenista. ¿la palta con el cuesco deja de ponerse negra? Siempre preguntan eso. Sí, lamentablemente no podía dejarlo no. fuera. Lo explico en el libro, lo explico en mis videos y no sirve. Ahora, si usted lo quiere hacer por tradición, adelante, porque tal vez sea tradición de su familia, pero su palta se le va a oxidar igual. 20 segundos. ¿Y el amor influye en algo al momento de cocinar? ¿Es un ingrediente secreto, como dicen algunos? Sí, pero desde el punto de vista de la ciencia lo analizamos porque cuando tú sientes amor por una persona ya tienes cierta, como que te entregas. Entonces la psicología va a hacer que toda la comida sepa mejor y aparte cuando uno siente amor genera dopaminas, endorfinas y todas esas cosas ayudan a que nuestro cerebro y nuestra lengua funcione mucho mejor y obviamente al final todo tiene un sabor mucho más especial. Nos dejaste justo el espacio. ¿Es verdad que la comida de la mamá es la más rica? Preguntan. O sea, sabemos que la mejor cocinera para todos es la mamá de uno y eso es indiscutible. Es algo que o la jamás abuela. el profesional, claro. O la es algo que abuela. el profesional jamás va a lograr superar Eso porque es verdad. no es concursable. Ya sabes, si quieres saber si los alimentos son sólidos, líquidos, gaseosos, cuáles son los químicos en la comida, qué pasa con la sal en la carne, entre otras fusiones científicas gastronómicas, vaya a buscar el libro Esto es Ciencia y Cocina de Heinz Wood, más conocido como @soycienciacocina, y lo estoy mostrando en las cámaras para que lo vean. Se viene el segundo tomo, el 2026. 2020, sobre pasteles. Tremendo invitado, Cari Hidalgo. Muy bueno. Gracias, Heinz, por haber estado acá hoy día en Academia de Emprendedores. Muchas gracias por la invitación y bueno, y espero que hayan aprendido. De todas Sí, pues, maneras. si te vamos a invitar a almorzar uno de estos días. Encantado. En tu cocina. Ningún problema. Cari Hidalgo, tremenda. Muchas gracias. Buen Gracias a regreso. ustedes. Gracias. Nadie puede predecir el futuro del emprendimiento, pero al menos ahora ya podemos ser agentes de cambio. Esto fue Vanguardia Adem Latam, con la profe Caro Hidalgo.